Porque a mí me había pasado eso. Deberían poder. Son medio tímidos este cuatrimestre, pero sí. Bueno, viste cómo es siempre, ¿no? De a poco. Vamos ganando confianza. Otra cosa. Tampoco puedo compartir pantalla. A ver. Ahora sí puedes. Ahora sí puedo. Sí. Segundo. A ver. ¿Alguno me confirma si se ve? Yo. Ok, bien. Ahí está. Ahí se está viendo. Perfecto. Bien. Chicos, bueno, arrancamos con tipo de datos abstractos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Sirikowski. Voy a estar dándoles no solo esta, sino que algunas cuantas clases teóricas vamos a estar hablando. La primera de esta clase va a ser tipos de datos abstractos. A una mini ronda de presentación. Ronda no, porque soy yo solo, pero bueno. Como les dije, mi nombre es Nicolás Sirikowski. Estoy residido en la Facu. Hace unos años ya. Estoy como docente en algoritmos y programación 2. Como Yapa también hago arquería los sábados, también soy docente ahí en Deporte FIOA. Actualmente me encuentro trabajando para una empresa de afuera como Project Coordinator o consultor, estoy inventando esa palabra. Qué sé yo, me gusta la arquería, me gustan los juegos, salas de escape, intento aprender piano en el medio de aprender japonés también. Creo que esta vuelta voy a estar siempre acá dando clases. A veces tengo que viajar por laburo, pero igual las clases las doy, total son virtuales. Pero por el momento creo que voy a estar en Argentina siempre. ¿Cómo las clases en general? Justo Lucas ahí me decía que son un poco tímidos. Yo trato de dejarle cosas para tratar de participar con micrófono, con chat. De hecho, ahí me acabo de acordar que debería abrir el chat. Participen de la forma que les parezca más cómoda. Igual siempre los voy a tratar de incentivar a que hablen con el micrófono, porque la virtualidad está buena, a mí me gusta, es cómoda, no lo vamos a negar, pero también por el otro lado está bueno que puedan desenvolverse un poquitito hablando. El sonido está bien, ¿no? Por las dudas. Eso lo pregunto porque a veces el micrófono se pira un poquito. Ok, bien. Nada, me gusta que traten de hablar. Eventualmente lo van a tener que hacer en algunas materias. Eventualmente lo van a tener que hacer mucho trabajando, porque comunicarse y parte de la clase de hoy, un poco vamos a ver TDAs, pero también vamos a ver qué tipo de problema se resuelve con un TDA, y a veces es un poco de problema de comunicación también. Así que nada, yo les voy a ir dejando pausas, les voy a ir dejando preguntas o cosas. Si quieren, pueden participar. Obviamente nadie está obligado, y si yo de repente veo que nadie contesta o algo, vamos a continuar con la clase, eso no hay ningún problema, pero de vuelta, los invito a participar. En definitiva, van a ser todas cosas que les van a servir a ustedes después a los exámenes, o a no tener que estudiar, o a terminar de fijar algún concepto teórico. Bien, dicho esto, también voy a hacer pausas cada tanto a medida que vamos viendo nuevos conceptos. Si algo no se entendió, micrófono, chat, me dicen, che, Nico, no entendí esto, podés volver para atrás, podés repetirlo, eso no hay ningún problema. Hoy vamos a estar viendo tipos de datos abstractos. Es literalmente la base de todo el resto de las clases que vamos a estar viendo, porque probablemente ya se lo comentaron los otros docentes, pero vamos a ir viendo un montón de tipos de datos abstractos a lo largo de la materia. Así que primero hay que entender qué es un tipo de dato abstracto, ¿no? Vamos a hablar un poco del concepto de abstracción. Vamos a hablar de tipos de datos, los que ya conocen, y los abstractos, obviamente. Vamos a hablar un poco sobre el qué y el cómo, que es un concepto que van a aplicar más adelante en testing, pero es un concepto que les sirve para muchas cosas. Vamos a ver algunos ejemplos y implementaciones de tipos de datos abstractos. Y finalmente vamos a cerrar un poquitito con el proceso de desarrollo de software, que es una mini slide que agregué yo como para que tengan idea de todo lo que hay involucrado en un proceso de desarrollo, más allá de que lo van a ver en otras materias. A mí me gusta, como es una materia de, comillas, primer año, que tengan un poquitito de idea de qué pasa desarrollando software y en dónde pueden involucrarse un ingeniero en informática. Por último, lo vamos a cerrar un poco con las ventajas y el resumen de la clase.
Voy a estar tomando agua por las dudas porque me duele la garganta. Y no puedo pasar. Ahí está. Generalmente yo arranco con una mini pregunta todas las clases, en esta que es de tipo dato abstracto, que les aviso que es más corta y que es más abstracta, valga la redundancia. No vamos a ver conceptos tan bajados a tierra, como sería en programación directa, porque es la base. Ya más adelante, ya en la próxima clase que me van a tener a mí también, ya vamos a ver TDAs en concreto, ¿no? Pero bueno, para empezar una pregunta, ¿qué tienen en común estas cosas? Por las dudas, dígalo con Mimi, que es un juego que se jugaba o se juega, espero, también, donde tenés que adivinar la película, la frase, etcétera, etcétera, etcétera. El Pictionary, que más o menos trata de lo mismo, en donde vos tenés que comunicar una cosa, un objeto, un evento, lo que sea, dibujando, sin poder hablar. El Mímica tampoco puedes hablar. Y el tercero seguramente lo vieron en algún punto, porque es un diagrama de cuerpo libre, que lo vieron o lo deberían haber visto en algún momento en algo de física, ¿no? Mínimo en el colegio creo que se ven diagramas de cuerpos libres, así que ¿qué idea une un poco a estas cosas o qué creen que puedo estar intentando preguntarles, a dónde los quiero llevar a pensar con esto? Hay gente que dice movimiento, hay gente que dice son equipos, sí, excepto en el diagrama de cuerpo libre. Movimiento, más o menos, o sea, sí implica movimiento, pero no es por ahí por donde los quiero llevar. Ahí Facundo dice, representan algo o describen algo, formas de representar algo, con signo de pregunta. Bueno, sí, y de hecho a eso es a lo que estoy apuntando. Restricciones, también estoy llevando a eso. ¿Por qué? Porque en las tres cosas, el puntero se ve, ¿no? Por las dudas, porque yo a veces comparto y se comparte. Listo. Todas estas tres cosas apuntan a, sí, a restricciones, y voy a ir un poquito más adelante a eso, pero también apuntan a representar algo. En todo momento estamos tratando de comunicar una idea, por ejemplo, en el diálogo con mímica, con movimientos de la mano, con expresiones, en el Pictionary dibujando. En el diagrama de cuerpo libre estamos tratando de representar fuerzas, estamos representando algo. En este caso hay una caja que la están moviendo y además está actuando en el suelo y tiene una normal totalmente opuesta a la fuerza del peso que está ejerciendo sobre el suelo, ¿no? Una lógica que a su vez tiene otra lógica. Hay una lógica, pero recuerden el principio de esta clase, ¿no? Se llama TDAs, o sea, tipos de datos abstractos. Acá un poco estamos haciendo alusión a la idea de abstracción. ¿Qué estamos usando para nosotros transmitir una idea? En el Pictionary, ustedes no todos van a ser expertos dibujantes, entonces capaz uno con un tipito haciendo unos palitos y haciendo un tiranosaurio medio mal de palitos también, ya alguien dice, ¿es Jurassic Park la película? Sí, es Jurassic Park. Mira, bueno, y esa persona no fue un experto dibujante y no se detuvo en los actores, en cómo se veían o en cómo es un dinosaurio realmente. Más o menos la idea se entendió. Lo mismo pasa con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos nosotros? Si bien, supongamos que eso es una caja, ¿no? Y hay un tipito atrás empujándola. Estamos transmitiendo una idea y estamos olvidándonos de un montón de cosas. O sea, ¿la caja de qué color es? No sé ni me importa. Lo que me importa acá, como tengo que resolver un problema de física, es que hay una fuerza que le es aplicada y hay una normal y un peso. ¿Entienden? Entonces, la idea que va a estar englobando un poquito eso está en la abstracción que tenemos, en la forma de representar algo y también en las restricciones que tienen, porque esas restricciones son las cosas que van a ver un poquito más adelante en el concepto de abstracción que nosotros no nos interesa poner en un diagrama, ¿sí? Entonces, habiendo roto un poquito el hielo con eso, vamos un poco a conceptos. Concepto de abstracción, idealmente, si vos agarro un libro y me fijo, o ChatGPT, o lo que usen ustedes para ver la definición de algo, básicamente trata de separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solo en el pensamiento. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que nosotros procesamos un montón de información y ustedes cuando programen, bajando un poco al terreno de programación, van a tener que abstraerse. ¿Por qué? Porque hay un montón de información en el mundo que nos rodea y depende del problema que ustedes estén intentando resolver, hay información que les sirve e información que no les sirve, ¿no?
en el caso de, no sé, un médico, a un médico le interesa, supongamos que es un médico, no sé, gastroenterólogo, les interesa su tipo de pelo, si es rubio, si es oscuro, si es marrón, no, la realidad es que no le interesa. De hecho, nada de la parte neurológica probablemente tampoco le interese y para eso van a un neurólogo, ¿no? Y así vamos haciendo especializaciones de medicina o ingeniería mismo. El ingeniero va a ver, informático va a ver un problema desde el lado del software, un ingeniero mecánico lo va a ver desde el lado de la mecánica y así vamos. ¿Y por qué hay una imagen de una vaca esférica? Capaz lo conocen, capaz ya es muy viejo el chiste, pero hay un mini chiste o un mini anécdota que se trata justamente de eso, en donde explica que había un granjero que tenía una vaca, eh, esas vacas tenían un problema que no les estaban dando leche, su negocio era de una lechería, de vacas lecheras, y decidió cruzarse enfrente, que había una universidad de física, y le preguntó a los científicos si lo podían ayudar con su problema. Los científicos encantados le dicen que sí, van hacia la granja, toman un montón de medidas, instrumentos, ven las vacas, todo van, vienen, qué sé yo, qué sé cuánto. Le dice, quédese tranquilo, en una semana más o menos le traemos los resultados y va a poder solucionar su problema. Joya, pasa una semana, vuelven los físicos, van a armar toda una presentación, le dicen que va a poder triplicar eh, sus ganancias con todas las propuestas que les están dando y demás, el granjero encantado. Lo único, le dicen los físicos, que esto va a funcionar siempre y cuando se asuma que tenemos una vaca esférica en el vacío suspendida, ¿no? Ese obviamente es el chiste. ¿Qué se entiende por ese chiste? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hubo? ¿O por qué es un chiste esto? ¿Y por qué lo acabo de contar? Aplicándolo al dato de abstracción. De vuelta, micrófonos o escriban, como quieran. Se fue demasiado lejos la abstracción, dice Facundo. Sí, exactamente. A ver, Timoteo, dale. Porque la abstracción que se suele usar para ese ejemplo, o sea, no terminaba sirviendo para ese caso puntual. Exacto, exactamente, como dice Timoteo, gracias. El problema acá, y lo que tenemos que tener en cuenta cuando abstraemos, ustedes lo hacen todo el tiempo, lo que pasa es que uno tal vez no habla del concepto de cómo uno abstrae información, ¿no? Pero nosotros tendemos, o lo que tenemos que hacer cuando abstraemos, es separar lo que nos importa a nosotros. ¿Por qué algo nos importa? ¿Para aplicarse a qué? ¿Para qué problema vamos a resolver? Recuerden que siendo ingenieros, ustedes tienen probablemente uno o varios problemas que resolver y el paso inicial es, ok, ¿qué nos importa? ¿Qué nos va a ayudar a resolver el problema? Obviamente, suspender a una vaca en el vacío y transformarla en esférica o asumirla esférica no va a servirnos para esto, porque probablemente el problema era más biológico o environmental, ambiental, perdón. Hago una mini postdata que no agregué en la presentación. Últimamente estoy trabajando en inglés mucho, bueno, eso siempre, pero también aprendiendo otro idioma. Se me cruzan mucho las palabras. A veces me va a costar irme al castellano, les juro que no es a propósito, les juro que es un problema mental, claramente. De lo innecesario nos olvidamos. Esto tiene que ver con las restricciones que dijo, creo que Tomás, hace un rato. Lo que no nos interesa a la solución que estamos tratando de resolver, para nosotros no es importante. No significa que no es importante para nadie, pero para nosotros no vamos a agregar ese dato. Incluso la cabeza, ustedes cuando escuchan, cuando ven información y demás, la procesan, aunque no se den cuenta, su cabeza la procesa de otra manera, se olvida un montón de detalles. Imagínense que de todos los años que llevan de vida, ustedes recuerden o su cabeza hubiera almacenado todos sus días, todos los días, todas las cosas que pasaron, las fotos de todo lo que vieron, explota la cabeza en un segundo. Pero si yo les digo que hicieron el 1 de septiembre de 2010, no tienen idea, a menos que justo ese haya sido una época muy particular, no sé, el aniversario de una pareja suya, cumpleaños, justo fue una fiesta, pero todo el resto de las fechas que nosotros tenemos en la cabeza se abstraen, ¿no? Entonces, acá
no es por qué estamos resolviendo un problema, es para qué estamos resolviendo un problema. La idea, que dice ahí muy técnicamente, la idea del concepto de abstracción, en criollo sería, tienen que aprender a separar las cosas que les importa para resolver un problema de las cosas que no nos importa para ese problema en particular. Cambia el problema, cambia la abstracción que ustedes van a hacer. Eso lo van a hacer en un enunciado de TPS, en un enunciado de examen, cuando tengan materias donde les dan 3 hojas de enunciados. Esas 3 hojas de enunciados, la mitad no les importa, van a subrayar lo que les importa. ¿Bien? ¿Se entendió? So far. Bien. Tipos de datos. Ahora pasamos un segundo a la página, hablamos de abstracción, ahora quiero hablar de tipos de datos, que es la otra parte de la palabra, ¿no? Tipos de datos, abstractos. Abstracción hablamos recién, tipos de datos, ahí los tenemos. ¿Qué tipos de datos conocen, chicos? ¿Alguno? Entero, dicen ahí, int, bueno, sí. Carácter, char, ok. Bien, 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 bien. ¿Alguien me puede decir cómo definirían un tipo de dato? Perdón, se me escapó ahí el... O sea, tenemos character, char, long, short. Ok, agarremos el entero, ¿no? Si yo les pregunto qué es un número entero, ¿cómo me lo definen? ¿Cómo me lo explican? ¿Cómo me dirían? A mí, si no sé nada... Oh, int, ¿qué es int? ¿Qué es un tipo de dato entero? ¿Qué representa? Ok, tiene un conjunto de operaciones asociadas. Me gusta lo que dice Fran. Eso lo tomo. Hay una cosa más que alguien me tendría que definir. Supongamos que Francisco me dice valores, exactamente. Supongamos que Francisco me explica, che, mira, podés sumarlos, restarlos, dividirlos, multiplicarlos. Y León me dice, che, por las dudas te aviso que son todos los números enteros, desde el menos infinito hasta el más infinito, sin decimales. Todos los números enteros que encontramos, ¿no? Reservan en memoria una cierta cantidad de bytes. Eso ya es más específico, pero me va a ayudar para cuando hablemos del qué y el cómo. Lo dejo en pausa, ¿no? Fíjense que ahí entonces definimos un tipo de dato como el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar, o si lo quieren ver matemáticamente sería el dominio, ¿no? Y como las operaciones que pueden utilizar, ¿no? Con eso, si yo agarro el ejemplo del int, justo lo agarré porque todos decimos int al principio, o al menos es uno de los tipos de datos más fáciles, si yo digo, ok, el tipo de dato entero tiene un conjunto de valores que, aplicado a la computadora, no es menos infinito más infinito, porque eso sabemos que no existe en la computadora, va de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1, implementado como complemento a 2, esto es parte de lo que ustedes estaban diciendo en memoria. Operaciones que puedo hacer, suma, resta, multiplicación, división entera, resto. Un ejemplo de las operaciones, resultado de las operaciones. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se define un tipo de dato? Con esas dos cosas, ¿quedó bien? Bien. Bien, entonces dejamos ese concepto de vuelta en pausa y ahora vamos a hablar, voy a despausar un poquitito esto que me decía Luca de reservan en memoria en cierta cantidad de bytes, cosas sobre el qué y el cómo. Estos dos conceptos los van a ver un poquito más cuando vean un poco de testing. Hoy van a ver algo de testing con Lucas, pero es un concepto donde nosotros estamos tratando de dividir la forma en la que vemos las cosas dependiendo del qué o dependiendo del cómo, ¿sí? Cuando yo planteo mi visión sobre algo en base al qué, estoy tratando de hablar de las operaciones que podemos hacer con algo. Es decir, como dijimos recién en los números enteros, suma, resta, división, multiplicación. Cuando hablamos del qué, nosotros nos tratamos de centrar en la funcionalidad, en qué hace algo. Es decir, si alguien me está explicando el funcionamiento de un número entero, me lo está diciendo desde la perspectiva de, bueno, los podés sumar. Ah, ok, ¿qué pasaría cuando se suman? Y mirá, la suma de dos números enteros da otro número entero, la división, bla, 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 bla. Ahí empezamos a explicar qué podemos hacer con la caja que nos acaban de dar, ¿no? Y en particular esta visión se le llama, se le dice que estamos hablando de una caja negra. Es decir, yo no sé exactamente todavía lo que tengo en la mano, pero sé que si le doy, supongamos, dos números enteros, sale la suma.
de los dos números enteros, ¿sí? Es una cajita que hace suma. O es una caja que le doy determinados inputs acá, a ver si puedo escribir acá. Entran los inputs y salen outputs. ¿Bien? Entonces, yo no sé qué está pasando acá. Esto es una gran incógnita, es una caja, por eso se le dice caja negra o caja opaca. Yo no sé qué está pasando. Sé que entran cosas y salen otras. Probablemente vino una instrucción que me decía, mirá, si vos, no sé, metés plata, sale café. Una máquina de café, por ejemplo, es una caja negra, efectivamente. Porque ustedes no saben qué está pasando. Pueden imaginarse, pero hasta que no abran la caja, no saben cómo hacer el café. ¿Sí? Del otro lado, tenemos otra perspectiva, que es la visión del cómo. Acá sí estamos tratando de hablar de la forma en la que algo está diseñado e implementado. Acá es donde abrimos la caja o vemos dentro de la caja para ver qué está pasando. Acá sí nos interesa la estructura interna o la forma en la cual se lleva algo a cabo, ¿sí? La pregunta crucial acá es cómo lo hago. Y acá se dice que se habla de caja blanca, y acá sí no me gusta tanto el concepto de caja blanca, me gusta más el concepto de caja transparente. Imagínense ahora que la caja de la máquina de café que yo les mostré es totalmente transparente. Ahí sí podrían empezar a ver cómo los engranajes se mueven, la mecánica, la electrónica, toda la bola, cómo están pasando los distintos procesos, si todo fuera perfectamente transparente en concepto, y entienden o creen entender cómo funciona algo. Esto es similar a ver adentro de una máquina. Acá, cuando yo estoy hablando en una caja negra, yo realmente no sé si puse plata y atrás hay un gnomo que agarró la plata, se fue a su jardín mágico de gnomos, hizo café y me dio el café a través de la máquina, o si alguien hizo la máquina de tal o cual manera. Acá importa la implementación de algo, o sea, cómo lo haces. Acá yo lo estoy mirando con ojos de, ok, yo le tengo que dar esto y me tiene que salir esto. ¿Por qué? Porque van a ver un poco hoy más adelante con Lucas que esto para testing es clave. Ustedes se tienen que centrar en lo que están probando. Entonces, si esta caja negra dice suma 2 números, ustedes le tienen que mandar 2 números y comprobar que el resultado que salió acá afuera fue la suma de 2 números. Si meten un 1 y un 2 y sale un 1, ahí dicen, che, esto no está funcionando. ¿Cómo sabes? Y le metí esto, debería haber dado 2, que dije que debería haber dado 3 y me dio 2, ¿no? O me dio 1, no sé, lo que haya dicho antes de ejemplo. Acá, en la caja transparente, ustedes saben cómo funciona todo y están viendo hasta dónde está el problema, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí lo que es una caja negra y lo que es una caja blanca? Hoy es súper conceptual toda la materia, pero siguientes clases ya tenemos tipos de datos abstractos a full. Bien. Cualquier cosa, me frenan, me levantan la mano, me hablan, me dicen lo que sea. Un ejemplo de caja blanca no lo entendí bien. Un ejemplo de caja blanca, a ver, no sé si hay un ejemplo, es más un concepto, es decir, anda algo mal con el auto, ¿sí? Supongamos, algo mal mecánicamente. Y vos abrís, o sea, hasta antes de abrir el capó, por ejemplo, no sabes qué le está pasando. Sabes que hace ruido, sabes que algo le pasó, suponiendo que sabes de mecánica, vas, abrís, levantás el capó y en ese momento dejaste de estar en una caja negra y estás viendo las cosas como una caja blanca, porque es cómo está funcionando algo. Estás viendo el motor, decís, le falta aceite, no sé, cualquier cosa. Entonces lo medís, te fijas que falta aceite, le pones aceite, probás de vuelta y anda bien. Una persona que no sabe de mecánica solo va a tener una visión de caja negra, porque va a decir, che, el auto no anda. Y ya está. Se lo llevas a un mecánico que puede ver todo porque sabe cómo están hechos los autos y te lo arregla, ¿sí? Una función hecha por ustedes sería caja blanca. Ahí está, me gusta el ejemplo. Ya que fue un ejemplo mucho más práctico que el que di yo capaz. Pero sí, una función que hiciste vos, como bien dice Brisa, Brisa, ¿no? Sí. Está hecha como una caja blanca. Vos sabés qué hiciste. Cuando me la des a mí, en principio, es una caja negra. Solo sé que hay una función y yo como enunciado te dije, che, esta función recibe 2 enteros y tiene que devolverme la suma de esos 2 enteros. ¿Cómo lo hiciste adentro? Es la caja blanca y vos la sabés. Yo después la voy a ver. Caja blanca son el principio...
a las cajas negras. Sí, 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 podemos pensarlo de esa manera. Obviamente, a ver, no quiero que se queden en, por las dudas, lo voy a aclarar, no quiero que se queden en la caja negra viene antes que la blanca o la blanca antes que la negra. Son dos formas de ver las cosas y las dos ayudan un montón. La blanca es cuando tenés la capacidad de ver por adentro de algo y lo podés entender. La negra puede ser también un yo te prohíbo ver adentro. Es decir, yo te doy un punto H en programación con una lista de funciones que, spoiler alert, son sus TPs. Y la verdad que yo como usuario podría decir, bueno, este es el punto H. Estas son todas las funciones que quiero que funcionen. Sos vos. Ustedes van a implementar esto con una visión de cómo lo hago, pero también con la visión de qué es lo que tengo que hacer. Solo que ustedes lo van a desarrollar y al desarrollar están haciendo, digamos, una caja blanca. Sin embargo, muchas cosas para resolver problemas se empiezan con la caja negra, ¿sí? Hago una mini pausa en eso porque en breve tenemos un ejemplo, ¿sí? Si no queda claro con ese ejemplo, vuelvo. Hasta ahora bien, fuera de eso, ayudó, ok. Bueno, ahora sí, combinamos tipos de datos con tipos de datos con abstracción. Tenemos, obviamente, tipos de datos abstractos. La definición del libro, según Liskov y Sills, es que define una clase de objetos abstractos, los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre estos objetos. Criollo. Ahora voy con el ejemplo. En criollo esto básicamente nosotros podemos, además de los tipos de datos que están en la computadora, en el lenguaje C, podemos crear los nuestros, podemos definirlos, y este es el puntapié para su siguiente materia, que va a ser objetos, pero se podría decir que este es como el antecesor de lo que sería un objeto, ¿sí? Nosotros vamos a definir un tipo de dato abstracto, porque nosotros los pensamos, pero antes. Un tipo de dato que nos va a servir a nosotros para representar algo que con los tipos de datos base o primitivos que nosotros tenemos no podemos representar, ¿sí? Va a quedar mucho más claro cuando veamos nuestros primeros TDAs, que van a venir la semana que viene, pero la idea es eso, es usar lo que tengo hoy en día en programación para representar otra cosa. Por ejemplo, un número complejo. C no tiene soporte para un número complejo, es decir, tenemos enteros, tenemos char, tenemos double, tenemos float, tenemos bool, pero nada de eso es un número complejo, ¿sí? Entonces, yo podría crear mi propio tipo de dato abstracto llamado número complejo para que exista una forma de representar números complejos dentro del lenguaje, ¿sí? ¿Cómo lo hago? De vuelta, ¿cómo defino un tipo de dato? Con sus valores y con sus funciones. Entonces, spoiler, pero si yo les tuviera que preguntar a ustedes, defíname un número complejo en base a sus funciones y su contenido. Empecemos por las funciones. ¿Qué puedo hacer con un número complejo? Sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo. Exacto. Es muy parecida a la definición de número entero, pero obviamente sabemos que no es la suma directa como si fuera entero. ¿Se acuerdan qué operación hay que es particular de los números complejos? Había dos. Igual no es una clase de matemáticas, así que si no se acuerdan está todo bien. Nosotros podríamos también calcular la norma. Ok, tenemos la regla de que i al cuadrado es menos 1, eso nos va a cambiar la funcionalidad. Podíamos tener la norma y había, no me acuerdo el nombre de la operación, pero podías transformar su parte imaginaria a negativa. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, si todavía está análisis 3, lo van a tener. El conjugado, gracias a Dios, no me salía. Bueno, entonces, crearlo, sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, imprimirlo. Eso es una parte. La otra parte es cómo vamos a definir los valores, o sea, qué va a tener, cómo podrían ustedes representar
a un número complejo? ¿Con qué variables, por ejemplo? ¿Con un array? Ok, puede ser con un array, con intichar. ¿Por qué intichar, por ejemplo? O estás diciendo pueden ser con ints o pueden ser con chars. Dos enteros, parte real y parte imaginaria en un struct. Ok, y esa parte real y la parte imaginaria dentro del struct, ¿qué tipo de datos serían? Enteros. Pueden ser enteros, ok. Yo les pongo... Un segundo, ¿eh? Perdón, me llegó una notificación rara de trabajo. Ah, ok, bueno. Perdón. Yo lo podría plantear, si quieren, si me la bancan, los podría plantear como un double. ¿Por qué? Porque podría darse en alguna de estas operaciones que una operación entre dos números enteros podría llegar a darnos un número con coma. Es más, si hago la división por un escalar o la multiplicación por un escalar, ahí seguro que se nos van, ¿sí? Dicho esto, no está mal. Depende del tipo de problema que ustedes traten de resolver, es el tipo de dato que mejor les va a hacer sentido para hacer esto, ¿sí? Entonces, acá estamos definiendo los valores que algo puede tener. Typedef struct, complejo, y son un double real y un double imaginario, ¿sí? Y acá, todas las operaciones que yo puedo hacer con él, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Queda claro que con esto está definida, si quieren, la caja, ni siquiera la negra, porque la negra con esto estaríamos bien, pero hasta acá tenemos como un encabezado de lo que nosotros vamos a hacer con nuestro número complejo, ¿bien? Ahora, todo esto lo vamos a meter en un archivo encabezado, en un punto header, ¿sí? Y después, otra persona, o ustedes mismos, van a empezar a resolver cómo van a hacer estas funciones. Es decir, si yo dije que yo puedo sumar un número complejo, entonces va a existir en el header una función que se llame addC, por ejemplo, en donde va a guardar el valor de C, la suma de los complejos A y B, ¿sí? Entonces, yo en este caso lo planteé como C, parte real, va a ser la sumatoria de la parte real de A más la parte real de B. Y la parte imaginaria va a ser la sumatoria de la parte imaginaria de A más la sumatoria de la parte imaginaria de B, ¿sí? Mismo multiplicación, si yo estoy multiplicando dos complejos con las operaciones de cómo funciona, división, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, esto ya es caja blanca o caja transparente, por decirlo de una manera. Estoy pensando en cómo lo voy a hacer. ¿Y por qué pienso en cómo? Porque yo lo tengo que hacer. A mí me dieron un conjunto de instrucciones y me puse a hacerlas, ¿sí? En el otro, acá, recién estaba ideando cómo iba a plantear esto. Hasta acá casi que todo es caja negra, porque yo sé que va a haber un doble, real e imaginario, y me van a dar un archivo donde me va a explicar cómo se usa, o sea, qué funciones tengo, y utilizarlo a partir de ahí. Es decir, va a estar solamente esta firma, void AC y todo esto, pero sin cómo lo desarrollé yo. Entonces yo como usuario puedo usar ese punto H cuando ya esté implementado y usarlas sin saber cómo se hace. Si hay magia o no, no lo sé. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Las declaraciones. No entendí la pregunta, Gustavo. Si fue una pregunta, no la entendí. Si podés desmutearte o escribirme. Ah, sí, sí, sí. Estaba diciendo que ahí van todas las firmas, las funciones, digamos. Claro, en donde están las firmas de las funciones, en el punto H, ahí no tenemos código, tenemos solo la firma de la función para que alguien la lea y diga, ah, puedo usar esto, y lo usa si ya está implementado. En el punto C vamos a tener todo el cómo, por decirlo de una manera. ¿Sí? Ahora, yo sigo, si hay algo que no se entendió, por fin díganme. A ver, Brisa, por eso cuando nos pasan un TDA normalmente es un archivo .o, el O y el objeto. A eso vamos. Sí, justo me das un buen pie para explicar un poco esto. Si bien yo dije un key y el key y el cómo,
en realidad hay un key y 1000 comos y vamos a poner un ejemplo práctico para esto, muy parecido a lo que venimos hablando recién. Supongamos que tenemos a Lisa, que está aprendiendo a programar y está haciendo un montón de programitas, y tenemos a Homero del otro lado, que simplemente es un usuario. Él se compró una computadora y quiere hacer algo con la computadora, ¿no? Tiene un determinado problema, Lisa lo escucha y dice, che, quédate tranquilo, decime qué querés hacer, yo te lo resuelvo. El ¿qué quieres hacer? Lisa lo va a traducir a un tda.h, ¿sí? Que es un archivo encabezado que, como dijimos, solo va a tener las firmas de las funciones. Ella va a implementar este .h produciendo un tda.c, que es un archivo fuente con todo lo que está explicado paso a paso programáticamente de cómo se va a resolver, ¿sí? Eso Lisa lo va a compilar, y acá está un poco lo que vos decías, Brisa, en un archivo tda.o, un archivo objeto, ¿sí? Ese O, si uno lo trata de abrir, no va a entender qué está pasando. Es decir, uno trata de mirar este archivo y no va a poder leer el código que hay ahí. Es un archivo que ya está compilado. Creo que de compilación hablaron al principio de esta clase. No de esta clase, del curso. Y ese archivo, junto con el tda.h, es el que Homero va a agarrar y va a utilizar. ¿Qué ventajas tenemos acá? Primero que nada, el tda.h se le llama contrato. Es decir, es lo que dos personas tuvieron de acuerdo, es la interfaz que acordaron para poder utilizar ese programa más adelante. ¿Por qué? Porque si yo acá cambio algo en el tda.h, alguna firma, o digo, a mí no me gustaba esto como lo hiciste, y me gustaría que reciba un entero extra, se rompe, ¿sí? O sea, no podemos romper eso, porque toda la implementación que está acá va a dejar de funcionar, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tda.o, que está oscureciendo el proceso de cómo se hizo esto. ¿Por qué? Porque a Homero no le interesa, a Homero solo lo quiere usar. Y aunque le interesara, estamos protegiendo todo lo que nosotros hicimos para que nadie lo toque, dando solamente el archivo .o. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera que pensar, che, ¿cuál es la caja negra de todo esto? La caja negra son estos dos archivos, porque yo puedo ver qué hacer, pero no puedo ver, si yo esto solamente es lo que le pasó a Homero, no puedo ver cómo lo hizo, ¿sí? Para ver el cómo, tendría que tener este archivo. Y ahí hay una gran ventaja, porque al no poder modificar eso, porque ustedes lo hicieron de una manera y lo están vendiendo, por ejemplo, ustedes cuando están vendiéndolo o compartiéndolo, están tratando de asegurarse de que el usuario no le cambie lo que ustedes hicieron. Suponiendo que es un contrato y ustedes son una empresa o trabajan para una, si el cliente tuviera acceso a esto, lo podría modificar y decir, che, me diste algo roto, ¿no? O esto no anda más. ¿Por qué? Porque capaz se pusieron a tocar el .c. Sin embargo, si ustedes pasan solamente el .o y el .h, no pueden modificar, pueden modificarlo, pero se va a romper todo, y están protegiendo un poco o encapsulando la información con el tipo de dato abstracto que ustedes crearon. No sé si ayudó eso a resolver la pregunta de Pablo, que dice, entonces lo de la caja blanca iría al tda.o. No, la caja blanca solamente es el .c. El .o tiene código de máquina que solo la máquina entiende, así que un humano por lo menos no lo va a entender fácil. Ni difícil, creo. El O es el assembler. Me parece que no es el assembler, creo que es un punto antes de eso. Es un código objeto que se genera de la compilación. No sé exactamente si es el assembler. Pasa que pasar el plan de pago al tener el premium. Sí, algo así. ¿Se entendió un poco la diferencia entre caja negra, caja blanca aplicada a el qué y cómo de todo esto? El assembler sería el punto ese, sí, puede ser. Una cosita más, ¿por qué yo dije 1000 comos? ¿Por qué? Porque si ven esta estructura, es lo que ustedes tienen en el TP. Es decir, yo les doy un enunciado y va a haber tantas soluciones
de implementación, como alumnos haya. No va a haber 2 implementaciones que sean exactamente iguales. Y si las hay, vamos a tener un problema, dicho sea de paso. ¿Sí? Entonces, esto, ténganlo en cuenta, porque es la base de todos los TPs. Nosotros les vamos a dar un punto H, el punto H no lo pueden tocar, a menos que les digamos, chicos, pueden tocar esto, no lo pueden tocar. Ustedes van a hacer un punto C y nosotros vamos a recibir el punto C porque se los vamos a evaluar. Si fuéramos un usuario común, capaz nos darían el punto O y ya todo esto está andando. ¿Sí? ¿Se entendió? El por qué hay 1000 comos. Siempre hay tantas maneras de hacer las cosas como gente haya opinando sobre cómo hacer algo. ¿Sí? Pueden ser más parecidas, menos parecidas, pero ténganlo en cuenta. Si termino la clase sin hacer un comentario de los TPs, no sé si ya si ya están haciendo uno de los TPs, pero recuérdenmelo, ¿sí? Que haga un comentario sobre los TPs. No quiero ahora desviarme del tema, ¿sí? Un poquito de práctica o más ejemplos para terminar de cementar esta idea, ¿no? De hecho, agregué ejemplos porque una de las recomendaciones en la retrospectiva de la materia fue, estaría bueno explicar un poquito más esto de algo que había surgido de un TP, ¿no? Antes de este trabajo yo trabajé en tecnología y transporte, en gobierno de la ciudad, y fue hace un tiempo, y no estuve metido porque era algo de nación, pero vi de cerca la implementación de todo el sistema de SUBE, ¿no? El SUBE que usamos hoy en día, que de hecho sigue sufriendo cambios. Si ustedes... Esto se podría resolver con un TDA, dicho sea de paso, ¿no? Tenemos que crear el tipo de dato tarjeta SUBE. El problema que había en esa época era, ustedes tenían que pagar con moneditas, que la inflación estaba matando cada vez más, su boleto de tren, subte y colectivo, ¿no? Alguien de política tal vez, o alguien con una idea dijo, ¿y si usamos una tarjeta como están haciendo un montón de otros países? Sí, dale, buenísimo, y ahí nació la SUBE, ¿no? Si ustedes, imagínense por un segundo que están en esa mesa de pensar, y acá sí, si pueden usar el micrófono va a ser más dinámica la clase, pero si ustedes tuvieran que pensar en cómo definimos a la tarjeta SUBE, qué casos de uso, qué puedo hacer con una tarjeta SUBE, o sea, el qué, caja negra, no me importa en este momento cómo lo van a implementar, pero qué tengo que hacer. ¿Cuáles serían los casos de uso que me dirían que puedo hacer con la tarjeta? León. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ahora después voy con Timoteo, pero arrancamos. Bueno, pagás el boleto y también Entonces, una acción es pagar. Bien. ponerle plata para poder usarla y pagar. Cargar. Bien. Bien, perfecto. Ahí tenemos 2. Cargar, pagar. Bien simple. Timoteo. Bueno, un poco siguiendo lo que dijo mi compañero, o sea, poder subir, poder transportarme. Lo uso para poder moverme por la ciudad. Sí, eso es el para qué. Pero, ¿qué cosas podrías hacer además de cargarla y pagarla? Cargarla y pagar un viaje. No sé, la verdad. Mirá, Habilitar la SUBE. Si quieren, no levanten la mano, chicos. Desmutéense tranquilos. Y podés también, tipo, asignarte que tengas tu nombre, hacer... Me gusta. Sí. Registrarla. Podemos Sí. englobarlo en un registrarla. Bien. Brisa, creo que había levantado la mano. Eliminar, o sea, no eliminar, pero hacer que desaparezca. Ponerle si te la roban, la querés cambiar. Correcto. Si te la roban, bueno, bien, me gusta el ejemplo de robar. Y si la querés cambiar, también. Bien, perfecto. Sí, decime. Y también si querés cambiar, o sea, ponerle a nombre de otra persona, ponele. Totalmente. A ver, voy a ir repasando los distintos casos que me dijeron, ¿no? Si yo... Esto es lo que debería haber pasado. Ahora les cuento la anécdota de qué no pasó. Pero si ustedes... Voy a intuir que todos usan SUBE para moverse por todos lados. A menos que ya tengan auto, lo cual genial, pero bueno, seguro usan la SUBE en algún punto. ¿Qué pasa si... bien, ahí me dijeron, si me la roban. Si me roban la tarjeta SUBE y yo le había cargado 5.000 pesos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hoy en día. ¿Saben qué hacer? ¿Saben que se puede solucionar eso? transferir el saldo a una tarjeta nueva. Exacto, y para transferir el saldo a la tarjeta nueva, ¿qué tenés que tener previamente en la tarjeta vieja? Registrada a tu usuario. Exacto. Bien, ahí ya tenemos una cosa que la gente de SUBE no pensó en su momento. Otro caso.
Estoy pagando. Me quedo. Estoy con poca plata. Estoy en un feo lugar, me tengo que ir. Salí de un recital, era en una zona no muy copada. Me tengo que ir y de repente tenía, no sé, el boleto sale 600 y yo tenía 400 en la SUBE. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? De vuelta, si son usuarios de SUBE, saben lo que pasa. Te dejan menos el porcentaje que tenés, pero te deja viajar. Exacto. Bien, más allá de que sí, uno me puede decir, bueno, Nico, pero hablas con el conductor, te va a hacer la gama. Sí, obvio, seguro te deja pasar igual, no te va a dejar tirado, pero te deja en saldo negativo. Esa es otra cosa que no pensaron, ¿sí? Muchas de estas cosas que ustedes hoy en día están hablándome, tendría, en el ideal, tendría que haber salido de una mesa de trabajo de, quiero creer, ingenieros, que piensen en todos estos casos. De hecho, hay otra cosa. Antes el límite de la SUBE eran menos 100, podía decir hasta menos 100. Hoy en día está en menos, no sé, 2000, no sé cuánto es. Tiene que ser una cantidad de boletos. Entonces, otra operación que tenemos en la tarjeta, que ni siquiera la escribí acá, es modificar ese saldo negativo. O sea, que ese saldo negativo no va a estar hardcodeado, ese saldo negativo lo puedo modificar activamente. ¿Bien? Entonces, hay muchos que te dejan a pata. Sí, ya sé. Sí, depende, no me voy a poner a hablar de transporte público. Pero sí, esperemos que confiamos en la buena voluntad del chofer. Todo esto no pasó con SUBE. Todo esto fue un, hagamos, sin línea política, sin nada, pero digo, hagamos esto, es una tarjetita, le cargas saldo, ponemos ahí, estaban compitiendo creo que en ese momento con Monedero, que era otra tarjeta, salió. De repente me robaron la tarjeta. Y bueno, jodete, te robaron la tarjeta, comprate otra o saca otra. Sí, pero yo tenía saldo. Bueno, estaría bueno, ¿no? Que podamos atar al propietario de la SUBE. Sí, la verdad que sí. El bondi me dejó a pata. Yo tenía un poco de plata, pero tuve una emergencia y no pude salir. Estaría bueno que tenga saldo negativo, ¿no? Sí, totalmente estaría bueno. Bueno, todas esas discusiones no pasaron. La SUBE empezó un poquito con, creamos SUBE, random, genérica. No sé siquiera si se podía destruir la SUBE, o sea, la podemos romper, pero no sé si el sistema la podías inhabilitar. Y podías cargar plata. O sea, podías cargar plata y hacer el viaje. ¿A qué voy con esto? Pensar un tipo de dato abstracto lleva tiempo, lleva casos de uso, que son estas cosas que nosotros dijimos, o las operaciones, si lo quieren ver de otra manera. Y estamos tratando de resolver un problema. Estamos tratando de resolver un problema para otra persona, generalmente. De ahí viene lo que yo les digo que es un problema de comunicación. Muchas veces esto. Eventualmente van a saber programar. Y yo sé que van a saber programar. Lo que me interesa es que usen la cabeza para ver cómo van a resolver algo. Ustedes lo pueden resolver como la primera SUBE, que no tenía nada de esto, o lo podrían haber hecho con cabeza, si hubieran llamado probablemente a un ingeniero o a alguien con un poco de cabeza en sistemas, y decir, hagamos este sistema, pero con saldo negativo, que lo puedan registrar con personas, que se pueda inhabilitar una SUBE, que se pueda transferir el saldo, Bien, todos estos fueron parches que no deben haber sido bonitos, a un código que no debe haber estado bonito tampoco, para resolver todas estas cosas. ¿Sí? Yapa. Esto lo hago porque, de vuelta, hubo una serie de TPs que nos dijeron una vuelta, pero más allá de los tipos de datos abstractos que vimos en clase, nosotros no sabíamos que podíamos hacer nuestros propios tipos de datos abstractos. Ahí casi me agarro un infarto porque hago toda una clase sobre eso y, no sé, me enojé. Entonces, hago un ejemplo por si no quedó claro que pueden crear cualquier tipo de dato abstracto, no los que vemos en la materia solamente. Cualquiera se sientan y resuelven un problema. Hago otro ejemplo. Resumidas cuentas de este enunciado, probablemente en algún punto sea parecido a otra cosa. A ver, Ignacio, ¿y esto sería más un objeto o un tipo de dato? La SUBE, a ver, en la práctica seguramente lo implementarán como un objeto. Acá lo estamos adaptando a tipo de dato abstracto. Potato, después evolucionó en un objeto, pero a grandes rasgos, esto es una especie de objeto, solo que en C, como no tiene soporte nativo a objetos, estamos llamándolo tipo de dato abstracto.
Porque es un concepto, no se queden con los objetos solamente. Bueno, básicamente Ash está recorriendo una zona Pokémon y le dieron una Pokédex para que registre los datos de los Pokémon que capturan, ¿sí? Entonces, si yo acá empiezo a leer el enunciado, vamos a hacer esto como si ustedes, bueno, son los alumnos, ¿no? Entonces, enunciado, ustedes lo empiezan a leer. Está recorriendo Kanto y quiere una Pokédex personalizada para registrar todos los Pokémon que captura. So far, el único dato que nos interesa es que puede registrar Pokémon, ¿sí? Del enunciado. Te pidió que desarrolles una aplicación en C que le permita agregar cada nuevo Pokémon con su nombre. A ver, agregar cada nuevo Pokémon, sí. Esto lo voy a poner en otro color, si me lo permiten. Su nombre, su tipo y su número de Pokémon en la Pokédex, ¿sí? La Pokédex debe crecer automáticamente a medida que se agregan más Pokémon, ¿sí? Ash también quiere poder buscar un Pokémon por su nombre y obtener su tipo y número rápidamente, ¿sí? Además, le gustaría revisar toda la lista de Pokémon, capturados en cualquier momento. Tu tarea es ayudar a Ash a crear esta Pokédex, asegurándote de que funcione sin errores. Ash cuenta contigo para mantener su Pokédex completa y organizada. ¿Bien? ¿Qué fui subrayando? Y es más, voy a hacer otra cosita más. Voy a englobar Pokémon y voy a englobar... ¿Dónde está Pokédex? En algún lado... acá. Voy a englobar Pokédex, ¿no? ¿Qué creen que fui haciendo a medida que leía el enunciado? Que en mi mundo ideal debería ser lo que ustedes hacen también con nuestros enunciados. ¿Qué fui tomando? ¿Qué es Pokémon y Pokédex? En verde. Podrían ¿O qué va a ser ser? tipos de datos. Bien, sí. De todo esto, por ahora lo que uno identifica es, ok, para resolver esto, Ash es una persona. ¿Tendría sentido que Ash sea un tipo de dato? No. ¿Por qué? ¿Quién es Ash en este caso? Sería como el usuario, digamos. Exacto. Ash es el usuario y en este momento ni la Pokédex ni a los Pokémon les interesa Ash. Ash va a utilizar esto, pero no es un tipo de dato, no es un struct que vamos a poner nosotros. Si yo hablo entonces de nombre, de tipo y de número, ¿esos qué son? Y son, Se no sé si van a ser como los que van a ir dentro del struct. Claro, Podrías ¿y tener esos qué son? Podrías tener el Pokédex como Pokédex y dentro de eso tener Pokémon y tener el ID, tenés el tipo, el número. Exacto, bien. Entonces, estos son los campos de lo que sería un Pokémon. Yo para representar un Pokémon sé que tiene que tener un número, el ID, un nombre y un tipo. En esta solución sé que tienen 10.000 cosas más, no me importa. Acá, 3. Bien, entonces son los campos de Pokémon. Y si yo pienso a la Pokédex ¿qué contiene? ¿Qué datos tendría? Pokémon. Sí. Sí. Y como no es solamente uno, tiene que tener varios, ¿qué creen que tendría que tener? Van a ser tipo Pokémon 1, tipo Pokémon. Pokémon 2, tipo Pokémon. O van a ser un puede ser un arreglo de tipo. Un arreglo, exactamente, un arreglo, una estructura que crezca en este momento, con eso estoy feliz. Y después, en rojo, ¿qué es lo que fui subrayando? Y todo lo que podés hacer con esa cosa. Exacto, las funcionalidades que yo puedo hacer de esto. Entonces, registrar un Pokémon, agregar un Pokémon, más o menos es lo mismo, sí, ya lo sé, pero bueno, lo fui viendo ahí. Crecer automáticamente, si bien no es una funcionalidad para separar, tengo que tener en cuenta que mi solución tiene que aceptar infinitos Pokémon y que eso lo va a poder contener. Buscar un Pokémon, revisar toda la lista de los Pokémon, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar por nombre, buscar por tipo, buscar por número. Ok, entonces así es como en mi mundo ideal ustedes van a encarar cualquier TP. Antes de ponerse a escribir a código, porque lo que pasa muchas veces es que ustedes empiezan a decir Ash Ketchum, ok, me creo un Ash Ketchum, a ver por las dudas, sí, Kanto, creo un tipo de dato que obtenga acá.
y empiezan a crear un montón de cosas sin leer todo el problema. Entonces, primer paso, leer. Segundo paso, subrayar o al mismo tiempo, si quieren. Siguiente paso, hacer un dibujo. Hacer un diagrama, una ideita, que casualmente es lo que vamos a hacer acá, de qué es lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que va a venir en un README, para que yo, un ser humano no computadora, lo pueda entender. Eso es muy importante para el TP. Van a ver que, por lo menos yo soy muy hinchapelotas con los READMEs. Perdón. Siempre trato de encarar sus TPs como si yo no entendiera del todo qué están tratando de resolver. A ver si ustedes son capaces de explicarme qué carajo resolvieron. Perdón, lenguaje técnico. Entonces, tenemos una Pokédex, sabemos que contiene Pokémon. Muy bien ustedes dijeron e identificaron que entonces vamos a tener un Pokémon, perdón, una Pokédex y un Pokémon, ¿sí? Como tipos de datos abstractos. Y asimismo, también identificamos que el Pokémon tiene nombre, tipo y número, que ese nombre puede ser un char, una cadena de chars, que ese tipo también puede ser una cadena de chars, y ese número puede ser un entero, ¿sí? Ahora no vamos a debatir qué tipo de dato es mejor, es un ejemplo, pero me entienden la idea de lo que estamos tratando de transmitir. Y Pokédex va a tener Pokémones y va a ser, y además va a tener la cantidad total de Pokémon. Es más, si me pongo en específico, cantidad de vistos y cantidad de capturados, que puede ser distinta. Esto va a ser un puntero a un arreglo de Pokémon y la cantidad va a ser un entero, ¿sí? Hasta ahí lo pensamos más o menos igual, ¿bien? Entonces, esto es extra, ya tranquilos, no importa, pero yo sé que un Pokémon puede evolucionar, puedo agregar sus líneas evolutivas, y además en la Pokédex voy a anotar todo lo que yo quería poner. Lo del evolucionar en realidad era como para extender la funcionalidad del enunciado original, pero si esto les está aportando ruido, con el enunciado podría ser así. Si quieren, olvídense de esto, porque es verdad que en el enunciado no lo estaba poniendo. Si yo extiendo el enunciado y digo que los Pokémon pueden evolucionar, puedo poner algo, si no me quedaba vacío. Y la Pokédex, dijimos, la puedo inicializar, la tengo que crear de alguna manera, puedo agregar Pokémon, puedo buscar Pokémon, puedo mostrar Pokédex. A grandes rasgos, este es el boceto que se hacen con un lápiz y un papel, o con Paint, si quieren, o con Draw.io, y dicen, ok, más o menos el problema es así, genial, hago un Pokédex.h, pongo este struct, pongo estas firmas, hago un Pokémon.h, pongo este struct, y bueno, si no hay ninguna firma acá de funciones, no, y si el enunciado agrega alguna función, lo hará, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Queda claro cómo es el ideal de cómo pensar un TDA? Y queda claro que ustedes pueden crear cualquier TDA. No tiene que ser uno de todos los que vamos a ver en la materia. Ustedes se sientan y dicen, quiero hacer un TDA Pokédex. Y lo hacen, como ustedes se les canta. En definitiva, bueno, había dejado slides de esto. Definición del TDA Pokémon. Ahí creo un char, ints, y el struct de Pokédex, como quedaría armado ahí. ¿Sí? Terminamos con todo lo que es TDA. Tengo una pregunta. Sí, ¿Hay como una especie de límite de lo que puedo abordar dentro de un struct o algo así? Como idea. ¿A qué te referís de abordar? ¿De cantidad de cosas que puedas meter en el struct? Es más o menos, porque en el ejemplo del complejo, por ejemplo, yo elegía la forma de representar una o la otra. O eso depende de... O sea, vos decís si, por ejemplo, yo digo, en vez de double real, double imaginario, pongo int. No, es más que nada cómo lo abordaste. Por ejemplo, uno lo abordaste por el argumento y el gozo, o sea, la forma de abordar, digamos. La realidad es que ahí también es una parte del proceso de cómo lo querés pensar. O sea, como lo abordaría, suponete que lo estoy pensando bien en el struct, hubo un compañero tuyo, por ejemplo, que dijo un array de 2 posiciones, real, imaginario. Eso está perfecto. O sea, después toda la programación obviamente va a ser distinta, pero no tengo nada que decir antes que me digas, che, en vez de tener 2 variables, tener un array. Está bien.
lo podés pensar de otra manera. Ahora, si vos lo que estás preguntando es recomendaciones de cómo, yo siempre te voy a decir, pensalo lo más simple que puedas. O sea, pensá al struct que va a representar tu TDA como un paquete de datos primitivos, o sea, de datos simples. Si yo te reduzco a vos a la mínima expresión, para el gobierno sos un DNI. Ya está. Es tu mínima expresión existente, es un DNI. Y capaz, si sos donante de órganos y el tipo de sangre, por si tenés un accidente. No hay mucho más dato que a mí me interese. Sí, por ahí va. Entonces, y si estás en otro país, el número de pasaporte. Viste que te dicen no pierdas el pasaporte viajando, pues podés tener un problema. Bueno, literalmente es eso. Ahora, si tu programa va a tener más datos tuyos porque te quiero hacer, no sé, una operación de marketing en las redes sociales y seguro, ¿para quién me estaba preguntando? ¿Gustavo eras? Sí, ok. Si yo digo, ok, Gustavo, si te voy a hacer una campaña de marketing, en mi base de datos, el objeto o tipo de dato Gustavo, o persona, va a ser tu nombre, tu apellido, cuáles Reels viste últimamente, de qué tipo de Reels viste últimamente, quiénes son tus, a qué gente seguís, o por lo menos qué tal te interesan. Es mucho más grande la información que yo tengo que meter en un struct, porque lo voy a utilizar para hacerte una campaña de marketing. Y después, cuando estés swipeando en TikTok o en Instagram algún reel, te va a saltar un reel que digas, mira, justo estaba buscando viajes a España y me salió una propaganda de despegar.com. Qué raro, ¿por qué será? Porque en tu struct está en intereses que pusiste en Google viaje a España. Y desgraciadamente hay píxeles que controlan esa información que vos buscás y guardó, le interesó despegar, listo, publicidad de despegar.com en todos tus reels de Instagram, te las comés. Ahora, si yo solo tuviera tu DNI en el struct, no puedo hacer nada de eso. Entonces, ahí está el para qué. Si yo quiero guardar a Gustavo como una persona dentro del gobierno, probablemente con el DNI y un par de datos más estoy. Si yo quiero hacerle una campaña de marketing, tengo que recolectar más información. Tu programa va a tener nombre, seguidores, un array de las últimas páginas vistas, un array de las últimas likes que le diste a las categorías de Reels. Si seguimos, podemos seguir un montón. De hecho, laburo hoy en día, una de las patas de la empresa es publicidad y me asquea la cantidad de información que robás de todos lados. Pero bueno, por suerte no me meto en eso. No, bueno, gracias. De nada. ¿Quedó claro? O sea, ¿se entiende cómo armás el struct? Es en base al problema que querés resolver. Me fui de tema, capaz. ¿Está bien? Bien. Brisa, no entendí la diferencia entre objeto y tipo de dato. ¿Ya sabes objetos, Brisa? Pregunta. No. Entonces no te preocupes. Hoy en día te voy a decir, no te preocupes. Es muy parecido. Los objetos tienen muchas otras funcionalidades que esto, que es una base, no tiene. Te lo doy en corto, pero tranqui, porque va a haber materias que van a abordar el paradigma de objetos. Vos en los objetos tenés, además de métodos, que son las funciones, y además de atributos, tenés polimorfismo, tenés herencia, podés hacer un montón de otras cosas con los objetos que acá no. Como vos todavía no conoces objetos, ¿sabés que los objetos pueden hacer esto? Sí. Y básicamente el diagrama capaz es, vos tenés TDA, que es el conjunto de cosas que podés hacer en TDA, y tenés objetos, ¿bien? Entonces, las cosas que podés hacer con los TDAs también las podés hacer con los objetos, pero hay muchas cosas de los objetos que un TDA, que es básicamente un archivo .h y un archivo .c en C, no van a poder hacer a menos que le agregues un montón de lógica extra. Hoy en día no me quiero ir más de tema con objetos porque no es la intención de la materia, ¿sí? Pero para saciar la curiosidad, más o menos viene por ese lado. Hay un montón de otra funcionalidad que tiene el objeto que el TDA no. ¿Sí? No hay problema. Más dudas, más preguntas. ¿Estamos bien? Joya. Esto es post-TDA. Esto es algo que me gusta explicar un poquitito a mí. Corto, no va a ser muy largo, pero que para mí les ayuda un poquitito a ver
todas las cosas que hay, ¿sí? Trata un poquitito del ciclo de desarrollo de software. Capaz algunos ya trabajan, capaz no, capaz la mayoría no trabaja, capaz la mayoría trabaja, no lo sé, pero lo digo como en general. Idealmente ustedes, cuando crean una pieza de software en una empresa, no estoy hablando en un TP de facultad, estoy hablando con un equipo trabajando todos juntos, ustedes van a tener un usuario o un cliente que les va a pedir algo. Va a haber una fase de toma de requerimientos, que ahí vamos a intentar entender el qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Vamos a tomar nota de todas las cosas que queremos que un programa haga. Vamos a ir a una fase de análisis, en donde con todos esos requerimientos se van a bajar un poco más a tierra y se van a empezar a pensar, a hacer diagramas, ideas, casos de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a empezar una etapa que se llama de diseño, donde los diseñadores van a empezar a crear interfaces, cómo se va a ver el programa, de cara al usuario, de cara al cliente, porque el cliente capaz usa un back office para manejar las cosas. Y entre estos dos equipos, el de análisis y el de diseño, van a empezar a armar lo que sería la solución ideal de algo. ¿Bien? Todo eso va a bajar en forma de requerimientos para los que hagan la implementación, que van a ser los desarrolladores, frontend, backend, IT, DevOps, etcétera, etcétera, etcétera. Van a crear la solución y se va a testear la solución. Todos los QA van a ponerse a trabajar. Esto no anda, esto sí, esto no. ¿Cómo lo solucionamos? Va a haber un ciclo acá de QA y retrabajo. Y finalmente se va a llegar a una instalación. ¿Sí? A una instalación, se le instala al cliente, el cliente está muy contento. Y ahí estamos. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que ese ciclo es el fin? O sea, que este diagrama ahí termina la cosa de una pieza de software, la historia. No, porque se puede querer agregar nuevas funcionalidades. O también puede pasar otra cosa. ¿Qué más? Decime, Gustavo. Tranqui, perdón, no te quería cortar. No, hasta ahí llegué. Ok. O puede haber errores, puede haber más bugs. O sea, no sé si juegan juegos o no, pero sale un juego y al siguiente día sale el parche del día 1, que son 3 gigas extra de contenido. Vos decís, boludo, 3 gigas extra de un parche de mierda. ¿Por qué? Porque el juego estaba todo roto. Eso pasa. Eso se le dice mantenimiento. La única pieza de software que está realmente muerta es la que no se le hace ningún tipo de mantenimiento, ¿sí? Pues siempre va a haber bugs y siempre va a haber alguien pidiendo un cambio de funcionalidad, ¿ok? Lo que quiero que tengan en cuenta con este panorama es que ustedes, estudiando ingeniería, en mi mundo ideal, no van a ser solamente desarrolladores. ¿Puede ser que solo les guste las patas de desarrollar y se enfoquen en esa? Sí. Pero capaz hay gente que no le gusta tanto la parte de desarrollar y le gusta un poco más la fase de diseño, o le gusta más la etapa de análisis, o la toma de requerimientos y hablar con la gente, o la parte de testear, o la parte de instalar, que ya es DevOps, ¿sí? Idealmente, en mi cabeza, un ingeniero podría cubrir cualquiera de estos puestos. Acá será un consultor, acá será un business analyst, acá será un diseñador, acá será un developer, backend, frontend, lo que quieran. Acá será un QA, acá será un DevOps. Pero ustedes tienen que tener en cuenta de que deberían saber todo esto del proceso. Y eventualmente van a saber qué pasa en cada uno. Tal vez el que menos tocamos es diseño, porque es verdad que la facu está más enfocada a desarrollo, pero no les debería ser extraño este término, ¿sí? Y deberían tener los recursos para después, si algo les interesa, estudiarlo. Les doy mi ejemplo, yo desarrollé un montonazo de años, pero la realidad es que era mejor capaz hablando con la gente, o definiendo requerimientos, o ayudando en otra parte del proyecto, y me fui moviendo un poco más a la parte de análisis funcional, toqué partes de Project Manager, ahora estoy como consultor, etc. Ustedes pueden moverse de eso, no solamente tienen que ser desarrolladores, ¿sí? Para instalación de AWS también deberías poder, con lo que te enseña la facu a hacer, y es toda una parte de DevOps que es bastante interesante, ¿sí? Ténganlo en cuenta nada más. Nota final sobre TDAs. Pensar en el qué antes de meterse con el cómo. Tener en claro las ideas uno y ser claro a la hora de transmitirlas, el README. Pensar en el contrato del TDA. No se escapen de ese contrato. Si ustedes tienen que hacer algo, no hagan ese algo y 8 cosas nuevas, porque van a perder tiempo y tienen tiempo limitado para hacer la materia y los TPs. Entonces,
enfóquense en eso. Por si, bueno, sí creo que se ve, lo había conseguido en mejor resolución, pero esta es una viñeta reconocida también de el problema real que a veces hay en los software que desarrollan, donde vos decís, así lo explica el cliente, así lo entiende el jefe del proyecto, así lo diseña el analista, así lo escribe el programador, así lo vende marketing, como siempre, así se documenta. No estamos a favor de documentar, pero es verdad que en muchos laburos no se documenta. Así se funciona la versión instalada, así se le factura al cliente, este es el soporte que estaba previsto, y la realidad que lo único que necesitaba el cliente era atar un cachito de soga con un neumático, neumático, no me sale la otra palabra, para que la persona se columpe, ¿sí? ¿Qué es esto, chicos? Esto es un problema de comunicación, por eso empecé la clase diciendo eso. Acá, a la hora de cranear un TDA, tienen que entenderlo ustedes y tienen que poder transmitírselo a los demás. Van a programar en equipos a lo largo de la carrera. Y créanme que el 80% de los problemas que tienen van a ser de comunicación. Che, no, yo pensé que lo hacías así, no, yo de esta manera, yo asá. Y eso es porque se mandaron a programar como monos al principio sin pensar en cómo realmente solucionar un problema, ¿sí? Finalmente, ¿por qué usamos TDAs? Manejamos abstracción, que nos permite simplificar la realidad mediante el despojo de complejidad, que no es propio del problema del que estamos resolviendo. Péguenle atención a eso. Encapsulamiento es la propiedad por la cual un TDA debe exponer la menor cantidad posible de información del cómo está implementado, haciendo que el usuario se base en funciones que él mismo entiende. Esto es el punto O que estábamos hablando. Ustedes se pueden quedar en el punto C, comparten el punto O con el punto H y está encapsulada las cosas que están haciendo del TDA, ¿sí? Y localización del cambio, esto lo van a ver un poquito más en testing ahora con Lucas. Cuando existen errores dentro del programa, es mucho más fácil detectarlo si algo está modularizado. Si falló el sumado, van a la función que se encarga de la suma. Por eso les vamos a hinchar con la modularización también. Los TDAs motivan e incentivan la modularización. Si saben que falló algo en el buscar nombre de la Pokédex que habíamos implementado, saben que está en el TDA de Pokédex y en esa función en particular. No tienen el código desperdigado por todos lados, ¿sí? Meme. No sé si ya es tan conocido este meme, pero bueno, eso fue todo. Preguntas. Porfi. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Hay algo que falta? Estoy buscando una cosa mientras, pero ¿todo bien? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bueno, me alegra eso. Y realmente no llegué, me acabo de acordar de lo último que les iba a decir. Juro que no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Igual son habladores. Los pude empezar a hacer hablar de a poquitito. Me gusta que participen porque es mi vara indicadora de que ustedes están entendiendo, al menos lo que voy sensando, y se hace más divertida la clase, chicos. Eventualmente voy a tener una clase teórica presencial, pero no suele haber quórum, a todos prefieren hacerlo virtual. Pero bueno, a mí me gusta a veces hacer un poquito de presencialidad. No lo pude meter en la presentación. Si todos vieron la película Megamente, era un extracto muy chiquitito de esa película, donde Megamente, por favor, díganme que vieron la película de Megamente. ¿Nadie de acá vio la película de Megamente? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bien, peliculón. ¿Vieron el momento en donde le dice, ¿sabes la diferencia entre un villano y un supervillano? Y el chabón sale y dice la presentación. Bueno, ese es el meme que no pude llegar hoy a agregar en la presentación, pero tiene que ver con sus TPs. No es por la presentación, pero es por el README. El cuatri pasado tuve un bajo histórico bastante alto en cómo me estaban presentando diagramas y cómo me estaban presentando TPs. Esto no es una cagada pedos, porque todavía no hicieron nada, pero presten atención a lo que es el README. Es decir, a veces hay preguntas teóricas, no en todos los enunciados, pero a veces hay preguntas teóricas. Asegúrense de responderlas. No me copypasten una lista de funciones explicadas por ChatGPT, se los imploro. Yo me doy cuenta cuando uso ChatGPT. Cuando hay una pregunta de
un árbol binario, cuál es la diferencia o cuáles son los usos que tiene en una pregunta teórica, ya sé que no saben todavía lo que es eso, pero cuando empiezan a hablar de las grandes capacidades de un árbol binario en los campos de la ciencia, tanto la ciencia como la matemática y la ciencia informática, yo sé que lo escribió ChatGPT. Realmente todos nos damos cuenta cómo escribe ChatGPT. Entonces, no necesito que me hagan un listado de todas las funciones. Si hay funciones interesantes que ustedes hicieron, la explican y explican por qué la hicieron o qué desafío tuvieron o qué problemas tuvieron o cómo los resolvieron. Y me agregan un diagrama, idealmente no en Paint, idealmente no pintado con el dedo, se los imploro, es el mínimo. Hay herramientas como Draw.io, que hoy en día creo que tiene otro nombre, pero con esas pueden hacer diagramas. O pueden usar Paint con las herramientas de cuadradito, circulito y texto, ¿sí? Literalmente me han entregado diagramas escritos con el lápiz de Paint, escribiendo a mano, con el mouse. Entonces, no me violenten, traten de darle bola a la presentación porque ayuda mucho a yo entender qué hicieron en el TP, sin tener que debuguear en mi cabeza su TP entero, ¿sí? Último disclaimer. No, ese es el último disclaimer, por ahora estamos bien. Por lo menos nos damos cuenta de cómo no escribieron ustedes. Sí, exactamente. Miro sirve para diagramas también. Hay un montón, hay una banda. No pido que sepan usar un programa entero. Les va a servir, pero no pido que lo sepan. Puede ser con Paint, puede ser con lápiz y papel. Me han entregado excelentes TPs con una foto de un diagrama hecho a mano, con reglas obviamente, pero a mano perfectamente hecho. Me encanta, no hay ningún problema. No es que los estoy restringiendo. Lo que sí les digo es, denle bola, un segundo, ahí está. Denle bola a lo que es la presentación de algo, ¿sí? Nada, lo tiro como comentario porque es la primera clase que tienen conmigo. Los voy a ver la próxima semana con nuestros primeros 3 TDAs. Es un combo, pila, lista y cola, ¿sí? Preguntas, última chance de preguntar algo, puedo volver a compartir si es necesario. Me doy la garganta. ¿Estamos bien? Fue súper teórica esta clase. Tranqui, siguiente clase ya empezamos a hacer TDAs y todo. Bueno, es teórica, así que... Lucas, no sé si metemos break y...